Listo. Ok, ya. Se lo cuelgo yo. Gracias. Señor. Hasta ahora hay 16, no más. El primer día, ¿no? ¿Ah? Primer día. Sí, primer día. Y no, y además que son las 6 en punto. John León Aguirre. Fernando Jason. Linda Zapata. Leonardo Benjamín Molina. José Ismael Ortega. Bueno, esperemos a ver si llegan un poquito más. Bueno, ya van 10, 20. Buenas tardes a todos. Hugo, apague el micrófono, porfa. Buenas tardes. Bien, los estaba saludando, les dije que buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí veo que hay 38 alumnos. Bueno, yo creo que ya con 38 sí podemos iniciar. Por lo menos al comienzo quiero verles la cara a todos, porque veo caras. Milena Paredes, ya te veo funcionando. Jason Parra, Zuley Nieto, Don Marmicán, Jackson Suárez, Diego Mora, Maturana, ¿no? Sidonia Maturana. Estás estática, estás quieta. Está bonita tu foto, muy linda. Profe, buenas Pero en noches. persona me gustaría verte. Usted me voy a conectar el Molina, celular porque es que Brian en el... Román, Hugo Armando, José Ismael. ¿Y dónde están los demás? Erika Arias, Rosa Argenis, Diego Jaramillo,
Carlos Berlandia, Carlos Andrés, Cristian Jiménez, Claudia Niño, Sidonia Maturana, todavía sigues ahí. ¿Ah? Profe, buenas noches. Quiero verte la cara. Espera un momento, me conecto del Diego celular Mora. porque el computador no tiene cámara, entonces ya me voy a conectar del Erika celular. Arias, Bueno, vas como conduciendo un carro. Sí, señor. Erika, Sí, señor. porque te veo Voy dentro de un timón de automóvil. Sí, señor, voy Vas conduciendo. manejando. Sí, señor. No oigo nada, absolutamente nada. Que ¿Por si qué va no los oigo? conduciendo, Todos tienen doctor. el micrófono cerrado. Doctor, muy buenas Benjamín, noches. todos tienen, abran el micrófono para oírlos, para oírles la Doctor. voz. A mí no se escucha. Buenas Sidonia noches, doctor. Maturana, te Hola, quiero ver Doctor, en muy buenas persona. tardes. Una foto muy hola, linda. hola. Sandra Liliana Garzón. Yo no estoy Señor, buenas oyendo noches. nada, absolutamente Destino nada. Hotel Sur, Bombero. No los oigo a ellos. Claro que todos tienen ahorita el micrófono cerrado. Profe, buenas noches. Andy. Es que no los estoy escuchando. Ay, sí nos escucha, doctor. Buenas noches. A ver, José Ismael, dime algo para ver si te oigo. Doctor, buenas noches. Un gusto contar con su presencia en nuestra clase, doctor. Pero se oye muy lejos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ellos los escuchan. Buenas noches, buenas noches. Profe, le cogió duro la tecnología. Sí, era el audífono, porque y descontinuó un micrófono finísimo, no sé qué pasó con el final. No es compatible. Sí. Bueno. Ok. Vamos a dar esto. Bueno. Ahora sí parece que sí estamos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Muy doctor. buenas noches, doctor. Muy bien, muchas Buenas gracias. noches, doctor. ¿Cómo está? Estoy viendo caras y no sé si algunos han sido alumnos míos, otros no he tenido esa gran satisfacción de tenerlos como alumnos. Sigo sin ver a Sidonia Maturana, qué foto tan linda la hice. Bueno, la materia es Derecho Constitucional Colombiano. Como su nombre lo dice, esta materia tiene que ver con la Constitución colombiana.
o con las constituciones colombianas. Entonces, podemos decir que en varias épocas se puede dividir el proceso evolutivo del derecho constitucional colombiano. La primera va a ser la época de la independencia. Digo época porque fue el periodo comprendido entre 1810 y 1819. Este es un primer periodo de la Revolución de la Independencia que empieza con la expedición de la primera constitución política del país en 1811. La época de la independencia entre 1810 y 1819. Me encanta esta materia porque tiene que ver con la historia de Colombia. Tiene que ver con dos batallas muy famosas. La batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá. La batalla del Pantano de Vargas, como ustedes saben, tiene que ver con el corregimiento del municipio de Paipa, porque el Pantano de Vargas está en el corregimiento del municipio de Paipa. Esta batalla empieza el 24 por la noche, toda la noche, y sigue en la madrugada del 25 de julio de 1819 y va a terminar en la tarde del 25 de julio. Es decir, la batalla del Pantano de Vargas comienza el 24 de julio y termina el 25. Se inició a las 10 de la mañana del 24 de julio y terminó a las 6 de la noche del 25 de julio. Resultado de esa batalla, 850 muertos, 500 realistas y unos 350 patriotas. Pero el asunto es que se empieza a formar un ejército patriota con los llaneros de Colombia al mando del León de Apure, del general Páez. Yo hago un breve recuento de la Constitución y nuestra historia, porque es que los abogados tenemos que ser cultos. Y si los abogados no conocemos nuestra historia, entonces ¿quién? Nadie. Entonces yo les recuerdo un poquito, así por encimita, lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces se organiza el ejército para venir de los llanos de Casanare, llegar a Tunja y de Tunja a Bogotá, con la idea de liberar esa gran batalla, liberar a Colombia del yugo, pues, de los españoles. Entonces, ahí hay un plan de guerra de Bolívar. Ese plan de guerra pretende como primero liberar a la Nueva Granada como primero y después liberar a Venezuela y a Quito. Entonces, la idea es venir de los llanos a Boyacá. Entonces Bolívar traza el camino sobre el páramo de Pisba para enfrentar a los realistas en Boyacá. Ahí también está el general Santander, está Sublet, están
otros grandes patriotas, tanto colombianos como extranjeros. Entonces, el ejército español quiere regresar a Bogotá. Bolívar decide emboscarlos en el puente de Boyacá. Pero antes de la batalla del puente de Boyacá está la del pantano de Vargas. Entonces quedamos en que Bolívar quiere cerrarle el paso a José María Barreiro, que se dirige a Bogotá. Esta fue una batalla muy difícil para nuestros patriotas porque el ejército ya venía agotado de ese ascenso al páramo de Pisba, tanto que de los llaneros de Colombia solo llegaron la mitad, porque la otra mitad se devolvió o se devolvieron a los llanos y otros murieron. Venían en muy mal estado, tenían pues una camisita caqui y pantalones pues cortos o caquis, y así vestidos huyeron el páramo de Pisba. Tanto que hay una parte romántica muy linda, que las mujeres de Gámeza se quitaron las enaguas para abrigar a nuestros soldados. Y aquí hay algo que yo creo, uno no debe retar a Dios, porque los que retan a Dios les va mal. José María Barreiro, en la Casa de las 6 Ventanas, dijo lo siguiente: ni Dios ni nadie me quitará esta victoria. ¿Qué dijo el comandante del Titanic? Antes de partir dijo: este barco será insumergible. Ni Dios podrá hundir este barco. Si ven el reto, ni Dios puede hundir el barco. Ni Dios ni nadie me quitará esta victoria. Entonces Bolívar llega donde es hoy el Cerro Bolívar y allí le pidió a la Virgen del Rosario de Sutatá que lo ayudara. Pero es un momento en que él tiene que enfrentar a los realistas y no tiene ejército, porque cuando Rondón, venezolano, coronel Rondón, quiere hacer su ejército, le dice a su ejército que lo sigan, y del ejército solo 14 lanceros lo siguen. ¿Por qué pasó eso? A mí jamás me lo contó el profesor de historia que yo tuve. Esto lo supe pues por otras investigaciones. ¿Por qué solo 14 lanceros siguieron a Rondón? Porque había mucha desconfianza hacia Rondón, porque peleó en las filas de los realistas. Y entonces eso hizo que por la desconfianza no se le unieran a Rondón. Participaron también la Legión Británica al mando del coronel Rooke. Y también estuvo ahí en la vanguardia, estuvo nuestro vicepresidente Santander. También entraron a formar parte del ejército patriota el general de brigada José Antonio Anzoátegui, y en la retaguardia estuvo el teniente coronel José María Córdoba al mando del batallón primeros de lanceros de Llano Arriba. Ahí Bolívar se queda con una reserva de 800 soldados y entonces enfrenta Santander, que va a la vanguardia, con Anzoátegui y con José María Córdoba, enfrentan a los realistas. Los realistas están comandados por el general José María Barreiro. Y les dije pues que la batalla terminó como a las 6 de la tarde, pero prácticamente
Los historiadores están de acuerdo en que terminó a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819. En esa batalla de Boyacá, perdón, la batalla del Pantano de Vargas, murieron 100 realistas y unos 13 patriotas. Y después de esto, entonces, de la batalla del Pantano de Vargas, se va a la batalla del Puente de Boyacá. Y que, pues, esa es la más importante, sí, es la batalla del Pantano de Vargas, porque la batalla del Puente de Boyacá es una batalla pequeña, no es tan importante como la del Pantano de Vargas. En fin, después de haber triunfado en la batalla del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, nuestras tropas se fueron a Ventaquemada y allí el general Carlos Sublet redactó y firmó el documento número 4 de la campaña. Y mientras Sublet estaba redactando el documento diciendo todo lo que había sucedido en las batallas de Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá, Bolívar ordenó ahorcar al italiano Francisco Fernández Binoni. Y luego el 10 de agosto fueron recibidos los patriotas en Bogotá, donde queda hoy el monumento a los héroes, calle 80 con la autopista. Allí fueron recibidos, por eso es el monumento a los héroes. Bien, entonces tenemos pues que el primer periodo de la Revolución de la Independencia empieza con la expedición en 1811 de la primera Constitución Política redactada por Jorge Tadeo Lozano. Jorge Tadeo Lozano se inspiró en la Constitución de los Estados Unidos, la tomó como modelo. Esa carta de 1811 contenía tanto cánones republicanos como principios monárquicos con un perfil más federativo. Para esa época y hasta 1815, las provincias se dieron sus propias constituciones, entre las cuales sobresalen la de Tunja de 1811, las de Antioquia de 1812 y 1815, la de Cartagena de 1812, las de Mariquita y Neiva. Bueno, hablemos de la Gran Colombia. Con el triunfo obtenido en la batalla del Puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, se consolida la independencia. Y el 7 de agosto de 1821, reunido el Soberano Congreso de Venezuela, se dictó la Ley Fundamental de Colombia, mediante la cual se unían en una sola república las provincias de Venezuela y las de la Nueva Granada. Nueva Granada, que está formada por Panamá, Perú y Ecuador. Este estatuto del 7 de agosto de 1821, en las cuales se unieron en una sola república las provincias de Venezuela y la Nueva Granada, este estatuto fue sancionado el 17 de diciembre de 1819 en la ciudad de Santo Tomás de Angostura. Allí Bolívar elige como presidente de la República a Francisco Antonio Sea. El
el Congreso elige a Bolívar como presidente de la República, Congreso de Angostura. Y luego entonces se elige a Francisco Antonio Sea como vicepresidente. Aquí hay un problemita que algunos historiadores dicen que se nombró fue a Antonio Nariño como vicepresidente. Yo tengo el dato de Francisco Antonio Sea, pero hay historiadores que dicen que nombró fue a Antonio Nariño. Luego el Congreso General de Colombia se reúne en Cúcuta en 1821 y expidió la llamada Constitución de Cúcuta. La Constitución de Cúcuta de 191 artículos contenidos en 10 títulos. Esta Constitución de Cúcuta reafirmó la independencia y señaló que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ahí se dijo por primera vez algo que se va a cambiar después, que la soberanía reside en la nación. Ya después se cambia y se dice que la soberanía reside en el pueblo. Esto fue en 1821 y tenemos ahí unos problemitas entre federalistas y centralistas. Federalistas con Santander a la cabeza y centralistas con Bolívar a la cabeza. Bolívar quiso votar una constitución bolivariana eminentemente dictatorial. Ocaña es una provincia que tiene una importancia muy grande en la historia y en la historia personal y romántica, tanto de Bolívar como Santander. Romántica, ¿por qué? Porque los dos, que eran muy mujeriegos ambos, vagabundos ambos, sinvergüenzas, se enamoraron de unas ocañeras muy lindas, de apellido Ibáñez, las Ibáñez, hermosas mujeres. Y se enredaron con ellas y obviamente tenían que ir mucho a Ocaña. Entonces, en 1828, se reunieron los constituyentes en Ocaña para reformar la Carta Fundamental que ya tenían de 1821. Pero las ideas centralistas preconizadas por los bolivarianos y las ideas de los federalistas preconizadas por Santander llevaron al fracaso esa convención. Ante esa situación, un movimiento general puso en manos del Libertador la suerte de la patria, confiriéndose poderes discrecionales. Y entonces fue así como Bolívar expidió el decreto orgánico que sirvió de ley fundamental desde el 27 de agosto de 1828 hasta 1830, quedando así sin vigor la Constitución de 1821. Viene la Constitución boliviana. Podríamos decir que paralelamente a la crisis de la Gran Colombia, Bolívar concluyó la campaña libertadora en el sur y allí impuso su constitución a Bolivia. Entonces el Congreso Constituyente de Bolivia acogió el proyecto de constitución política presentado por Bolívar. En esa carta se acogieron como ramas del poder público la ejecutiva, la legislativa, la judicial y la electoral. Entonces, en la Constitución Política de Bolivia se acogieron como ramas del poder público la rama ejecutiva,
la rama legislativa, la rama judicial y la electoral. Allí se dijo que la presidencia era vitalicia. Y eso fue lo que hizo que fracasara la Convención de Ocaña, porque Bolívar quiso que lo eligieran como presidente vitalicio. Esto fue un fracaso, la Convención de Ocaña. Y pues la historia da para mucho. Aquí toca decir algo que algunos sabemos, otros no, que Bolívar y Santander fueron masones. Se quiso negar durante mucho tiempo el carácter de masón de Bolívar. Se ocultó eso hasta que se descubrió que en 1818 la Gran Logia Lautaro le dio el grado de maestro masón a Bolívar. Entonces, esa fue otra razón para que se ayudara a Bolívar a formar el ejército que necesitaba para liberar a Venezuela. Porque entonces se reúne con Santander. Santander es el gran maestro de la Gran Logia de Colombia con grado 33. Esta Gran Logia de Colombia, yo no sé si ustedes lo saben, funcionó donde hoy queda la Universidad de la Gran Colombia. Y puro enfrente de la iglesia de la Bordadita, o sea, la capilla de la Universidad del Rosario, puro enfrente, quedaba una academia de idiomas. En el día se enseñaba inglés y francés, y el propio Santander iba a enseñar francés. Pero ¿qué va? Ese era el pretexto, la fachada. Porque de noche se reunían a trabajar los masones, a trabajar en sus logias. Cada logia tenía su maestro, y el gran maestro de la masonería en Colombia lo fue Santander. Claro que toca aceptar que la constitución política que pensó implantar Bolívar en Ocaña, pues fue una constitución dictatorial, y se le opusieron los masones. Los masones se le opusieron a Bolívar. Incluso llegaron más allá. Esto lo niega la masonería, pero yo estoy por creer que eso sí fue así. Los masones dijeron: a los dictadores hay que acabarlos. A los dictadores hay que matarles, hasta la pecueca hay que matarle a los dictadores. Y entonces se decidió darle muerte a Bolívar. ¿Y cuál era el mejor sitio para darle muerte? Aquí había un rinconcito romántico que aún existe, que se llama el Camarín del Carmen. En el Camarín del Carmen, ahí cerquita de la Universidad Libre, por la carrera quinta, con calle 11 más o menos, queda un balcón muy hermoso, muy lindo. Pues ahí se juntaban Manuelita y Bolívar a dar rienda suelta a su pasión amorosa. Y entonces estaba montando Bolívar en potra de nácar, sin bridas y sin estribos, y allá llegó un teniente que se chispoteó y le dijo: mi general, desmonte su caballo y lárguese, porque vienen pistola en mano y lo vienen a matarlo, vienen a montón. Y entonces ahí es cuando Bolívar salta del Camarín del Carmen en una noche muy lluviosa y va a refugiarse bajo el puente de San Francisco en un aguacero terrible. Ahí pesca Bolívar la bronconeumonía de la que va a morir más tarde en la quinta de San Pedro Alejandrino, que fue atendido. Es que estos políticos nuestros son divinos. Dicen que Bolívar fue atendido por su médico de cabecera,
el médico Próspero Reverán. No, hombre, no fue médico de cabecera. Lo que pasa es que ahí había una botica, una droguería, una pequeña botica que atendía el negrito Reverán. Entonces, cuando Bolívar estaba enfermo, lo llamó y cuando lo vio, le dijo, mira, no hay nada que hacer, tú te vas a morir. Te vas a morir porque yo no sé qué tienes y de esta no sales. Y así fue. Bolívar entonces fue atendido por el negrito Reverán, no por Próspero Reverán, ¿no? La mentira que le dicen a uno. Otra de las grandes mentiras, yo no sé si a ustedes les ha tocado, en esos tours turísticos que le hacen a uno, cuando le muestran a uno allá en la Quinta San Pedro Alejandrino, le muestran a uno un reloj que no era de la época, un reloj que es más moderno. Y entonces dicen que el reloj se paró a la 1 de la tarde, a la hora en que Bolívar entregaba su alma al Señor, que el reloj se paró, ¿no? Y cuando uno mira ese reloj, es un reloj moderno, es un reloj que no es de la época. Por Dios, que nos dicen una cantidad de mentiras, pero terribles. Bueno, pero esa es la gracia de nosotros los abogados, que nos da por investigar y mirar y sacar cosas a flote. Entonces, Bolívar, como no le dieron muerte y supo que su plan lo planearon los masones, prohibió las reuniones secretas. Aló. Apaguen los micrófonos. Jackson. Entonces, sí. ¿Quién será eso? Jackson Suárez, que está interfiriendo. Jackson. Disculpe, profe, disculpe. Gracias, Jackson. Entonces, Bolívar llama a su edecán, el coronel París, que también ha estado en las batallas de Boyacá y la batalla del puente Boyacá. Llama a su edecán, el coronel París, y le dice, mire, vaya a la casa del señor Lastra, que era el dueño de la casa donde se reunían los masones, el español Lastra. Vaya de noche, porque en el día usted encuentra una escuela de idiomas. Vaya por la noche y entre y apréciame allí a todos los que estén ahí, que todos los que estén ahí son masones. Vaya, aprécielos. Sale el coronel París de Palacio y se encuentra nada más y nada menos que con el general Santander. Y le dice, mi general, mire esta orden tan rara que me dio el Libertador, que vaya esta noche a la casa del señor Lastra y que aprecie a todos los que estén ahí. ¿A quién le dijo? Entonces Santander le dice, mire, París, no pierda su tiempo, ahí no se reúnen los masones, eso es una casa de citas, eso es un prostíbulo. Le digo porque yo lo conozco, yo he ido allá hay unas mujeres muy lindas. Si usted va a ir esta noche, pues vaya y se va a convencer de que eso es un prostíbulo. Sí, esta noche a las 9. Entonces, ¿qué hizo Santander? Corrió, llamó a todos los masones y le dijo, me convierten, el templo masónico me lo convierten aquí en un prostíbulo. De modo que cuando llegó el coronel París había orquesta, había viejitas y todo el mundo tomando trago y bailando. Entonces, cuando París llegó, el primero en abrirle la puerta fue Santander. Entonces París le dijo, ¿cómo, mi general, usted qué? Le dijo, yo, sí, Bolívar, yo se lo dije, que aquí el coronel París, yo se lo dije que aquí iba a encontrar, es la gente más importante. Mire, aquí están los magistrados de la corte, los grandes hombres de negocio, los jueces, están los abogados. De modo que si nos va a llevar presos a todos, comience por mí. Entonces París no pudo. ¿Cómo podía París poner preso al vicepresidente de la República, Santander? Entonces ese es un episodio muy lindo que muestra el enfrentamiento entre Bolívar y Santander. Y es que pues la masonería de la América Latina le empezó a estrechar los vínculos
a cerrarle los intentos dictatoriales de Bolívar. Y es que Bolívar alguna vez dijo que en este mundo hay 3 Quijotes: Jesucristo, Napoleón y yo. Cuando una persona dice que entre los 3 Quijotes está él, se está equiparando a Jesús, y ese hombre está delirando. Entonces esa fue la razón por la cual Bolívar y Santander no se entendieron, amén de que sus movimientos centralistas y federalistas, a pesar de que querían lo mismo, el sistema de gobierno era totalmente distinto. Entonces, viene un congreso para superar la crisis de la Constitución de Cúcuta, como para poner fin al decreto orgánico de 1828, con el cual se instauró la dictadura de Bolívar. Y mientras se reexaminaban las instituciones, el propio libertador Simón Bolívar instaló en Bogotá el llamado Congreso Admirable. Congreso Admirable. Yo por aquí tengo algunos apuntes. Dentro de mis apuntes tengo que a finales, después de la convención de Ocaña de 1828, a finales de 1829, Venezuela se constituye en estado propio mediante declaración cuyo primer punto dice: desconocer la autoridad del libertador y separar a Venezuela del resto de Colombia, conservando paz y amistad con los departamentos del centro y sur. Ante estos agudos problemas, Bolívar convoca un congreso constituyente que él mismo lo denominó admirable y lo instituyó con 47 delegados el 20 de enero de 1830. Este congreso fue presidido por Sucre y ante esa corporación Bolívar renuncia a su investidura de presidente. Entonces el Congreso Constituyente le acepta la renuncia y nombra para sucederle con carácter de interino al general Domingo Caicedo. Y el 29 de abril de 1830 el Congreso expide la nueva Constitución, que sigue en términos más o menos generales a la Constitución de Cúcuta de 1821. En esta Constitución del año 29, del 29 de abril del 30, se alarga el periodo presidencial a 8 años, crea cámaras o asambleas de provincia y establece algunas incompatibilidades para ciertos cargos. De tal suerte que ni el presidente de la República ni funcionario público alguno podrá ejercer otras funciones que las que indique la Constitución. Bueno. Fruto de este Congreso admirable, repito, fue la Constitución de 1830, mediante la cual se efectuaron enmiendas fundamentales, como la de romper el rigorismo del centralismo exagerado, pero sin llegar a un federalismo total. Se concibió un centralismo limitado, un campo de acción más amplio a las entidades regionales y municipales, y se dio una mayor amplitud a la vida seccional. No obstante que el Congreso Admirable expidió una constitución política
de grandes proyecciones para la Gran Colombia, se vio reducida en su campo de aplicación al propio territorio granadino, pues tanto Venezuela como el Ecuador proclamaron su independencia. Bueno, después viene un periodo que se llama la Nueva Granada. Producida la disolución de la Gran Colombia, se expidió en 1832 la Constitución Política de la Nueva Granada, la cual consagró el sistema de gobierno republicano, popular y representativo. La rama legislativa se integró por dos cámaras, la de los senadores y la de los representantes. Los constituyentes se preocuparon por vigorizar la independencia judicial del Poder Ejecutivo, al igual que en 1830 se conservó la institución del Consejo de Estado, un elemento que fue introducido por Bolívar. Entonces, la debilidad del Ejecutivo consagrada en esta Constitución, la fragilidad de algunas de sus instituciones, la lucha de los partidos condujeron a que se efectuara otro proceso de reforma constitucional que culminó con la llamada Constitución de 1843. Bueno, sí, hagamos un breve, estoy haciendo unos análisis muy chiquitos, ¿no? La Constitución de 1843 fue tachada de monárquica, duraría vigente 10 años nada más. Con ella se estableció el Poder Ejecutivo, confiriéndole al presidente de la República atribuciones permanentes para superar situaciones de anormalidad. Esta Constitución suprimió el Consejo de Estado. Después viene el régimen centrofederal. Los constituyentes de 1853 consagraron respecto de los derechos individuales formas absolutas y excesivas, como la expresión del pensamiento sin limitación alguna, y el equilibrio entre los conceptos de autoridad y derechos del ciudadano. Como innovación sobresaliente en materia judicial, se acordó el sistema de elección popular y directa de los altos magistrados. Se facultó al Poder Ejecutivo para celebrar tratados con Venezuela y Ecuador en orden a lograr el restablecimiento de la Unión Colombiana bajo un sistema federal. Se avanzó en un proceso de descentralización de la administración. Cada provincia tenía poder suficiente para disponer lo conveniente a su organización, régimen y administración. Entonces, una vez que entró en vigencia esta nueva Constitución de 1853, las provincias procedieron a dictar las suyas, de acuerdo con la descentralización política que estaba imperando. Y entonces, así fue como el federalismo fue ganando terreno. Los estados de Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena cedieron sus respectivas constituciones a el imperio del federalismo. Entonces, ya había que decidir entre centralismo y federalismo. Entonces, ante la necesidad de decidir entre el centralismo o el federalismo para conducir las instituciones por cualquiera de estos dos senderos,
senderos. Con principios claros y definidos se llegó a la Confederación Granadina, facilitada por la reforma constitucional del 10 de febrero de 1858. Entonces ya estamos en la Confederación Granadina. Entonces, mediante la Constitución de 1858, como ya dije, se creó la Confederación Granadina con un régimen federal, sin el contrapeso de un gobierno central. Se crea entonces la Confederación Granadina. El gobernador del Cauca, general Tomás Cipriano de Mosquera, consideró que con la expedición de algunas leyes en el año de 1859 se había roto el pacto federal y conculcado la soberanía de los estados y se alzó en armas contra el gobierno de la Confederación presidido por Mariano Ospina Rodríguez. Entonces el general Tomás Cipriano Mosquera se alzó en armas contra Mariano Ospina Rodríguez. La victoria del general Tomás Cipriano de Mosquera condujo a la Convención de Río Negro y a la expedición de la Constitución de 1863. Bien, entonces ya estamos en la Carta de 1863. La Convención de Río Negro inició labores el 4 de febrero de 1863 y mediante ley de 9 de febrero se organizó provisionalmente el gobierno. Expidió ella, o sea, la ley de 9 de febrero, expidió la nueva constitución política. Instituyó la Confederación de los Estados Unidos de Colombia, integrada por los mismos que conforman la Confederación Granadina, más el nuevo estado del Tolima, que se había creado en las jornadas revolucionarias. Comparando la Carta Política de 1863 con la de 1858, se observan unas innovaciones. Por ejemplo, la Constitución de 1858 no proclamó el principio de la soberanía de los estados, mientras que en la nueva, la de 1863, se reconoció expresamente. La nueva carta consiguió que los estados, tanto en sus constituciones como en su legislación civil, señalarían el principio de incapacidad de las comunidades religiosas para adquirir bienes, en tanto que la anterior no hizo esa prescripción. En materia de cultos, la Carta de 1863 preceptuó que para sostener la soberanía nacional y mantener la seguridad y la tranquilidad públicas, el gobierno nacional y los de los estados ejercerían el derecho de suprema inspección sobre los cultos religiosos, de conformidad con lo que determinara la ley. Para los gastos de los cultos establecidos o que se establecieran, no podían imponerse contribuciones, pues todo culto se sostendría con aquello que sus adeptos suministraran voluntariamente. Bajo la Carta de 1858, los estados tenían mayor libertad para reglamentar los asuntos de policía y lo concerniente a las materias penales. La nueva Carta prohibió la pena de muerte y los estados no podían señalar penas de más de 10 años para los delitos. Aquí se dijo que esta constitución era una constitución para ángeles. Se dispuso que todo acto del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos
que violara las libertades públicas o que atacara la soberanía de los estados era anulable. Debilitó el poder ejecutivo porque el presidente tenía que someter los nombramientos de los secretarios de Estado, someterlos a la consideración del Senado. La duración del periodo del presidente fue de 2 años, se bajó 2 años. Esto impedía el desarrollo de un verdadero plan administrativo. El gobierno carecía de iniciativa legislativa, aunque se le dejó el derecho de vetar los proyectos por inconveniencia o por inconstitucional. Esta constitución política se expidió en nombre y por autorización del pueblo, sustituyendo la invocación de Dios, rompiéndose así una tradición, porque en el preámbulo siempre se dijo que se contaba con la orientación de Dios, y el preámbulo de la Constitución nuestra, de esa época que es la nuestra, dice el preámbulo dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, nada más, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Ese es el preámbulo de la Constitución política actual, pero este preámbulo que se dice que se expide en nombre y por autorización del pueblo, sustituyó la invocación de Dios. Las difíciles situaciones políticas, sociales y económicas hacen que el país se encuentre nuevamente convulsionado y 2 bandos se disputan la orientación de la República, uno el liberalismo y otro los conservadores. Elegido Rafael Núñez, presidente de la República para el periodo comprendido entre 1884 y 1883, ante la imposibilidad de reformar la Constitución y para solucionar las disputas entre los 2 bandos, liberales y conservadores, convocó la convención que habría de sustituir la Carta Política de los Estados Unidos de Colombia, omitiendo los trámites consagrados en ella. Entonces, en 1885, el gobierno presidido por Rafael Núñez, luego de develar el movimiento revolucionario, reunió el Consejo de Delegatarios con personas de ambos partidos políticos con el fin de dictar una nueva constitución. Terminaba así la época federal comprendida entre 1853 y 1886 y se dio paso a la nueva constitución política de 1883 que definitivamente pondría fin al sistema federal de Santander para pasar a la centralización política y la descentralización administrativa. Después entonces pasamos a la Constitución de 1886.
Después de la Guerra Civil de 1885, donde perdieron los radicales, se presenta lo que algunos historiadores han denominado el balconazo de Núñez, quien para celebrar la victoria ante una manifestación de sus seguidores dijo el 11 de septiembre de aquel año, el 11 de septiembre de 1885, dijo: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Y de inmediato convocó a Consejo Nacional de Delegatarios, con lo cual no puede quedar la menor duda de que esta Asamblea Constituyente también es inconstitucional como la de 1863, porque la Constitución de Río Negro señalaba en su artículo 93 el procedimiento a seguir para reformarla, y la convocatoria realizada por Núñez estuvo por fuera de este procedimiento. El Consejo Nacional de Delegatarios se instaló oficialmente el 11 de noviembre de 1885, compuesto por 18 miembros a razón de 2 representantes por cada estado, uno nuñista y otro conservador de la corriente orientada por Miguel Antonio Caro. La Asamblea de Delegatarios debía desempeñar funciones de constituyente en cuanto debe expedir la nueva Constitución y funciones de la Asamblea Legislativa en cuanto debe redactar algunas leyes. En su mensaje de instalación, Núñez dijo lo siguiente: esta nueva Constitución, para que satisfaga la expectativa general, debe en absoluto prescindir de la índole y tendencias características de la que ha desaparecido, dejando tras sí prolongada estela de desgracias. Las repúblicas deben ser autoritarias, so pena de incidir en permanente desorden y aniquilarse en vez de progresar. Entonces, para esa época se presentaron 3 proyectos: el de José María Samper, el de José Domingo Camacho y el de Rafael Leyes. Y después de varios debates, se comisionó a don Miguel Antonio Caro para la redacción final, cuyo texto fue aprobado el 4 de agosto de 1886 y sancionada por el Ejecutivo el 5 de agosto de ese mismo año. Entonces, conforme a esta Constitución, la estructura jurídica de la nación colombiana regresa al centralismo de la época de la colonia española, contra el cual han luchado encarnizadamente los pueblos y las provincias durante los siglos XIX y XX. Entonces, esta Constitución centralista, con sus más importantes reformas, es la que ha seguido el paso a nuestra actual Constitución de 1991. Bueno. Bien, miremos qué teníamos en la Constitución del 86 para luego entonces entender la Constitución del 91. La Constitución del año 86 duró más de un siglo presidiendo la vida institucional del país. Esa Constitución fue preparada por 18 delegatarios, pero inspirada por Rafael Núñez y por Miguel Antonio Caro. ¿Qué instituciones estableció? Estableció un sistema unitario. Y entonces dijo la Constitución
el Estado se va a llamar República de Colombia y adopta la forma unitaria. Ahí se vuelve a decir lo que ya se dijo otrora, que la soberanía reside exclusivamente en la nación. Entonces se unifica por consiguiente la legislación y la nación, y la única que puede tener ejército, y es el ejército que es el que va a conservar el orden general y seccional. Los departamentos sustituyen a los estados soberanos. Los departamentos se dividen en provincias y en distritos municipales. Se dijo también que el Ejecutivo Nacional lo conforman el presidente y el vicepresidente, elegidos ambos por las asambleas electorales para periodos de 6 años. Periodo presidencial, 6 años. Un designado, se elegía antes el primer designado, un designado, elegido para cada bienio por el Congreso, y quien a falta de aquellos, o sea, del presidente y del vicepresidente, tiene que ejercer el poder ejecutivo. Se dijo también que el vicepresidente, por derecho propio, sería el presidente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una corporación consultiva del gobierno. Se prohibió la reelección del presidente para el periodo inmediato, pero únicamente cuando hubiese desempeñado el cargo entre los 18 meses anteriores a la nueva elección. Se dijo que el presidente puede declarar turbado el orden público y en estado de sitio a toda la república o parte de ella, en casos de guerra exterior, con la firma de todos los ministros. Que puede retener previo dictamen de los ministros y aún en tiempos de paz a las personas contra quienes haya indicios graves que atenten contra la paz pública. Recibir del Congreso facultades extraordinarias, temporales y precisas cuando la necesidad lo exija. La rama legislativa o el poder legislativo, el Congreso, cuyas reuniones serán bienales, durarán 120 días y se forma por el Senado. Y van a ser 3 senadores por cada departamento. Se forma por el Senado y la Cámara. La Cámara tendrá un representante por cada 50,000 habitantes. Los primeros, los senadores, tendrán un periodo de 6 años y los representantes un periodo de 4 años. La rama judicial o el poder judicial. Se conservó el nombre de Corte Suprema para el más alto tribunal en la administración de justicia y se le confirió, entre otras facultades, la de decidir sobre la validez o la nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieran sido suspendidas por el gobierno o denunciadas ante los tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles. Sistema electoral. El sufragio popular sufrió restricciones en relación con la amplitud de su consignación en las cartas del 53, 58 y 63. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se restablecieron con amplitud. Entonces la carta consagró que la religión católica, apostólica y romana es esencial elemento del orden social y los poderes públicos deben protegerla y hacerla respetar, y que de acuerdo con ella será organizada y dirigida la educación pública. Igualmente facultó al gobierno para celebrar convenios con la Santa Sede a fin de arreglar las cuestiones pendientes. Esta norma es el origen del concordato suscrito el 31 de diciembre de 1887. A ver, aquí hagamos
un pequeño análisis. Núñez tenía como amante a Manuelita Sáenz Núñez. Y él estaba empecinado en que la iglesia le anulara su matrimonio para casarse con Manuelita. Cosa que no sucedió. Y entonces ellos tenían que verse en forma clandestina. En el país, los españoles trajeron una institución que se llamó la barraganía. La barraganía es el concubinato. Entonces, pues Núñez estaba en barraganía. Y para que le dieran su nulidad, acordó con la iglesia en que la iglesia le anulaba el matrimonio, pero que el Estado colombiano celebraría con el Vaticano un concordato. Entonces el concordato, que viene de la palabra concordare, unión de corazones, es producto de ese pacto entre la Iglesia Católica y Núñez. Le dieron la nulidad del matrimonio y entonces ya así Núñez ya estuvo tranquilo porque ya acabó con su vínculo anterior. Y como estaba interesado, buscó que se le dieran facultades al gobierno para celebrar convenios con la Santa Sede a fin de arreglar las cuestiones entre la Iglesia y el Estado. Y entonces esto da origen al concordato que se firmó el 31 de diciembre de 1887. La pena de muerte fue restablecida para sancionar los delitos comunes, como traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores y piratería, y para ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. Esta pena de muerte va también a desaparecer. El antiguo conflicto entre centralismo y federalismo trató de ser subsanado con la fórmula de Núñez. ¿Cuál fue la fórmula de Núñez? Centralización política y descentralización administrativa. En fin, después se viene una serie de actos legislativos. Acto legislativo número 9 de 1905, acto legislativo número 1 de 1910, acto legislativo número 3 de 1910, se llega a la reforma constitucional de 1936, después la reforma constitucional de 1945, después la reforma constitucional plebiscitaria de 1957, muy importante, la reforma constitucional de 1968, ¿qué más viene?
Después aparece Alfonso López Michelsen proponiendo lo que él llamó la pequeña constituyente. La pequeña constituyente. Después viene una reforma constitucional de 1979. Se llega a la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente es importante porque es la base para una reforma de 1988 que luego esa reforma del 88 se viene al suelo. Ya se venía pues con la idea de reformar la Constitución de 1986. Ya se estaban hablando pues de formas para modificar. Se habló de tránsito a la democracia directa. Se habló de los mecanismos alternativos de reforma constitucional. Se plantearon 3 caminos de reforma constitucional: la vía del Congreso en 2 periodos de sesiones mediante la aprobación de las mayorías absolutas, a que se refiere el 218 de la Constitución; la vía del referéndum según proyecto que el Congreso en pleno adopte por iniciativa propia o por solicitud de 500,000 ciudadanos; y la vía de la Asamblea Constitucional convocada por la ley. Pero se empezó a hablar de algo que yo en su momento no entendía. Se empezó a hablar de la 7ª papeleta. ¿Qué es eso? Esto tiene que ver con la muerte de Luis Carlos Galán. El 25 de agosto de 1989, justo una semana después del asesinato de Luis Carlos Galán, y ante este estupor que produjo este vil asesinato, las universidades de Bogotá organizaron la Marcha del Silencio, que dio lugar al nacimiento de un gran movimiento estudiantil que empezó a discutir fórmulas de reforma, las cuales se concretaron en la propuesta de la llamada 7ª papeleta. Esa propuesta fue presentada por Fernando Carrillo, el saliente Procurador General de la Nación. Entonces, eso se publicó en El Tiempo el 6 de febrero de 1990. La viabilidad de esa 7ª papeleta se despejó el 27 de febrero de 1990, cuando el Registrador Nacional del Estado Civil conceptuó que la inclusión de ese voto en el sobre electoral no anularía los demás. Es que se propuso que al lado del sobre electoral se adicionara la llamada 7ª papeleta. Entonces, el 11 de marzo, porque estamos hablando del 27 de febrero de 1990, fue cuando el registrador conceptuó que la inclusión de ese voto no anularía a los demás. El 11 de marzo siguiente, 1,5 millones de colombianos votaron por la 7ª papeleta según los escrutinios extraoficiales.
Y entonces ya vamos a llegar a la Constitución actual, la de 1991. Hubo varios proyectos de reformas constitucionales, pero llegamos finalmente a la Constitución del año 91. Antes de presentar una visión panorámica de su contenido, es importante visualizar las grandes líneas reformatorias, como dicen ahora, las grandes banderas que inspiraron el cambio institucional. Y entonces se observan las siguientes tendencias. La nueva Carta de Derechos, si bien se reescriben los derechos clásicos o tradicionales que estaban insertos en la Constitución del 86, la reciente ley ingresa al vocabulario constitucional tales como el tema de los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los minusválidos y en general un gran énfasis en la seguridad social. También como la consagración de derechos como el de la vivienda digna. Entonces tenemos que esta Constitución pues fue total, ¿no? Cogió toda la Constitución del 86. Entonces hay reformas políticas, se habla de la participación ciudadana, se habla del pluralismo, se habla de la economía, se habla de la rama y la función ejecutiva, se habla de la administración de justicia. En fin, tenemos también un tránsito hacia el Estado laico y la penetración de las ciencias sociales. ¿Qué horas tenemos? 7:26. Sí, 7:26. Bien. Bueno, entonces hablemos de algunas cosas porque es que en lo que nos interesa a nosotros es la administración de justicia. En materia de administración de justicia, al lado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, surgieron nuevas instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, que es un órgano administrativo y disciplinario de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia había venido ejerciendo, además de sus funciones de Tribunal de Casación en materia civil, penal y laboral, venía velando por la supremacía de la Constitución con el apoyo de la Sala Constitucional que enviaba a la Corte en pleno para decidir. Entonces la reforma de
de 1979 modificó en parte el sistema al independizar el fallo de la Sala Constitucional, pero conservando su filiación a la Corte. Entonces ahora se desprende la función de la custodia de la Carta definitivamente a la Corte Suprema. Pero el prestigio de la Corte Constitucional dependerá de la independencia y la sabiduría de sus providencias. Se entroniza al fiscal general de la Nación como máxima autoridad en la investigación penal y la de coordinación con los organismos de pesquisas del Estado. Miremos el preámbulo de la Constitución. ¿Ustedes saben qué entendemos por preámbulo? Por preámbulo entendemos la declaración que antecede al articulado de la Constitución. Y entonces, nuestra carta, textualmente como se los leí hace un ratico, aquí tengo la Constitución. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Este enunciado contiene una serie de metas tanto del Estado como de la sociedad colombiana, como la de fortalecer la unidad de la nación, la de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Todo ello dentro de un orden jurídico democrático y participativo que garanticen un orden político, económico y social justo. Eso es lo que uno puede interpretar de este preámbulo. En términos sencillos, el preámbulo no solo identifica los anhelos de una comunidad política, sino que es también un conjunto de derroteros jurídicos para la acción del Estado. Sobre la trascendencia jurídica del preámbulo, dijo la Corte Constitucional lo siguiente, comillas, considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones. Quitar eficacia jurídica al preámbulo llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos
constitucionales para que coincida con la teleología que les da el sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana cuyo amparo se ha establecido en la Constitución. Juzga la Corte Constitucional que el preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sujeto del orden que la Carta instaura y por tanto toda norma, sea de índole legislativa o de otro nivel, que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. Hasta ahí lo que dijo la Corte Constitucional. Entonces, sobre el linaje estructural del preámbulo, la Corte razonó y consideró que lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte de la Constitución y que todo su sistema jurídico está sujeto a la Constitución y si no se puede contravenir, menos se pueden transgredir las bases sobre las cuales se soportan y cuyas finalidades apuntan. Así que el preámbulo de una Constitución es la expresión solemne de propósitos y anhelos de los constituyentes. Eso es lo que es un preámbulo. El preámbulo de nuestra Constitución es la expresión solemne de propósitos y anhelos de los constituyentes. No es una declaración de normas y principios. Ya encontramos dentro de la Constitución, empezamos a encontrar conceptos muy definidos. Por ejemplo, el concepto de Estado. El Estado. Entonces, apartándonos de los conceptos de los filósofos por razones pedagógicas, vamos a intentar una definición sencilla del concepto, diciendo que el Estado es la sociedad política, el Estado es la sociedad política jurídicamente organizada y con la autoridad suficiente para imponer un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar su personalidad ante el concierto internacional. Entonces, el Estado es la sociedad política jurídicamente organizada y con la autoridad suficiente para imponer un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar su personalidad ante el concierto internacional. Esta nueva Carta Política señala el carácter jurídico del Estado al definirlo como un Estado social de derecho. ¿Qué dice nuestra Constitución? Estado social de derecho. ¿Qué más dice? Organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la solidaridad dentro de la prevalencia del interés general. Eso es lo que dice la Constitución. Pero analicemos un poquito esto. Estado social de derecho. Hubo un principio francés que preconizó las siguientes frases: laisser faire, laisser passer. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, social de derecho, esta noción surgió
como una reacción a la desigualdad creada en las relaciones del siglo XIX, favorecidas por ese principio del derecho francés del laissez-faire, que se pasea. Entonces, para contrarrestarlo, el intervencionismo del siglo XX dotó al Estado de instrumentos para orientar la economía hacia el logro de fines sociales y con ello garantizar el bienestar general y la justicia social. Entonces, la naturaleza social del Estado es un desarrollo ulterior de esa orientación. Los derechos sociales, económicos y culturales son expresión y consecuencia concreta de este precepto. Entonces, esta concepción del Estado, o sea, social de derecho, tiene una preocupación general sobre la problemática social y otra en particular para corregir los desequilibrios de la población. Nuestra Corte Constitucional, ¿qué ha dicho sobre el tema? Ha dicho, Colombia es un Estado social de derecho según el artículo 1 de la Carta. ¿Qué más dijo la Corte Constitucional? Que esa definición implica que Colombia no solo es un Estado de derecho, como el Estado liberal clásico, sino que es además un Estado social. Entonces, se le atribuyen dos calidades esenciales al Estado colombiano: la sujeción formal al derecho y una sujeción material del derecho a unos contenidos sustanciales. Entonces, el primer elemento es el relativo a la validez y el segundo elemento es el relativo a la justicia. La doctrina ha venido aportando y diciendo que el concepto social de derecho se integra con tres componentes en una interacción recíproca. ¿Cuáles son esos tres componentes? Un objetivo social del Estado, la concepción democrática del poder y la sumisión de ambos términos a la disciplina del derecho. Entonces anota la doctrina que el concepto de Estado social de derecho se integra con tres componentes. ¿Cuáles son? Un objetivo social del Estado, la concepción democrática del poder y la sumisión de términos a la disciplina del derecho. La noción de Estado unitario se entiende por contraposición al Estado federal y es la modalidad de organización según la cual las principales decisiones políticas y administrativas son absorbidas por los poderes centrales, sustrayendo por lo tanto a las comunidades regionales o locales. Entonces, el poder de decisión de la nación se radica predominantemente en el gobierno central, cuya sede es la capital del país. Pero el hecho de que Colombia sea una república unitaria, o sea, que no es federal, no quiere decir que no se pueda otorgar un margen muy importante de decisiones a las comunidades locales que la integran. Por eso, la Carta reconoce a la autonomía de sus entidades territoriales, tales como los departamentos, los distritos, los municipios, las provincias, las regiones, conforme a la Constitución y a la ley. Entonces, la Constitución reconoce autonomía a sus entidades territoriales. La noción de Estado federal se predica de aquella forma de organización estatal en que las partes que lo integran gozan de gran autonomía, aunque se reserva la soberanía y la personalidad ante el derecho internacional.
Por lo tanto, los sistemas federales otorgan autonomía a las provincias en los planos político, fiscal y administrativo, con el propósito de que asuntos que se resuelvan dentro del ámbito de la respectiva región sean pues conocidos y bien masticados por todos, diríamos así. El centralismo, aparte de Bolívar, fue defendido por Antonio Nariño, quien clamó por la formación de un gobierno central que tuviese su sede en Bogotá y que desde allí gobernase a todas las provincias. En cambio, el federalismo, además de Santander, tuvo como uno de sus más notables voceros a Camilo Torres, quien era partidario de conformar un gobierno semejante al de los Estados Unidos de América, en el cual las provincias fueran autónomas políticamente, pero unidas entre sí por un pacto federal. Si nuestro Estado es descentralizado, porque decimos que Colombia es un Estado descentralizado, significa que Colombia, para administrarse, debe considerar las distintas modalidades de descentralización universalmente conocidas. La descentralización, ¿qué es? La descentralización es la atribución que se otorga a las personas jurídicas públicas distintas de la nación, por ejemplo, departamentos y municipios, para autogobernarse mediante la radicación en ellas de ciertas facultades para que se ejerzan autónomamente. Bueno, dejemos aquí, estamos hablando de la descentralización, porque pues ya falta un cuarto para las 8 y yo no quiero quitar el tiempo que ustedes tienen para la siguiente hora. De todas maneras, es un placer saludarlos y me agrada haber iniciado este curso con ustedes. Entonces, mientras tanto, es una buena noche, que descansen. Buenas noches, profe. Muchas gracias y buena noche. Bueno, chao, chao. Buenas noches para todos. Para todos. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Gracias para todos.